26 de enero de 1945. Holzwihr, Francia. El general alemán al mando de la segunda división de montaña miraba los campos cubiertos de nieve y se rió. Tenía delante de él 250 infantes de élite, 6 tanques Panzer y una doctrina que había derrotado a ejércitos enteros en Europa. Para él, eso sería una marcha triunfal. Pero esa confianza era, como pronto descubriría, una ilusión que estaba a punto de romperse ante un solo soldado estadounidense. La tesis de este vídeo es clara. No se trata solo de coraje individual. Es una demostración concreta de cómo la superioridad logística, tecnológica e industrial de Estados Unidos transformó a cada soldado en un vector de eficiencia letal. Murphy, con solo 19 años, 1,65 m de altura y menos de 50 kilos, se convirtió en el núcleo de una máquina de guerra humana, amplificada por el entrenamiento, el equipo y el sistema de mando estadounidenses. Su acción no fue caos. Era cálculo, precisión y una ejecución impecable. El conflicto que se revelará en este vídeo tiene su raíz en la anticipación alemana de una victoria rápida y la devastación que siguió. Durante más de una hora, una compañía de élite fue detenida por un solo hombre, y lo que parecía imposible no se logró por suerte, sino por la combinación de preparación industrial, estrategia estadounidense y resiliencia humana. Al final, los números hablan por sí solos. 250 hombres, 6 tanques, una línea de fuego, y un solo soldado capaz de alterar el curso de la batalla. Pero antes de entrar en los detalles de la batalla, hay una estadística que define esta historia. 250 soldados alemanes de élite, 6 tanques Panzer IV avanzando en perfecta coordinación, todos preparados para aplastar cualquier resistencia, contra un solo soldado estadounidense de 19 años, 1,65 de altura y 50 kilos, armado solo con un 50 M32 Browning, posicionándose en un cazatanques en llamas. Durante una hora entera detuvo sistemáticamente el avance de toda una compañía, mientras cada proyectil, cada maniobra y cada orden táctica parecían doblegarse ante la precisión del joven texano. ¿Cómo fue posible? ¿Fue suerte, técnica, o simplemente la materialización de una máquina de guerra estadounidense que transformó la logística y el entrenamiento en fuerza letal concentrada? En este vídeo, examinaremos cada número, cada decisión y cada fracaso que convirtió este episodio en uno de los momentos más asombrosos de la Segunda Guerra Mundial. Y si valoras la historia y la investigación detallada, por favor deja un like y suscríbete, ayudando a nuestro canal a seguir desentrañando estos hechos extraordinarios. Hasta los primeros meses de 1945, la doctrina táctica alemana seguía impregnada de una dependencia casi religiosa del Blitzkrieg, la guerra relámpago que, en teoría, convertiría cualquier frente en un espectáculo de velocidad, coordinación y aplastamiento total del enemigo. Los oficiales y estrategas de la Wehrmacht creían firmemente que la combinación de infantería altamente entrenada, tanques Panzer y apoyo aéreo les permitiría romper las líneas enemigas sin enfrentarse a una resistencia significativa, siempre que siguieran los principios de ofensiva en profundidad y armas combinadas. La idea de que un solo soldado, sin apoyo de artillería ni tanques, pudiera alterar el resultado de un ataque parecía absurda, casi ridícula, a ojos de los comandantes alemanes. Veían la guerra como una ecuación predecible. Números, equipamiento y velocidad determinarían la victoria. Pero había un punto ciego crítico. La ciega dependencia de la eficiencia mecánica y doctrinal subestimó totalmente la capacidad del adversario para improvisar y resistir, especialmente aquellos moldeados por una industria capaz de producir hombres y armas a gran escala, con entrenamiento y recursos estandarizados que los alemanes simplemente no podían igualar. Cada decisión tomada por el alto mando alemán en el sector occidental se basaba en la premisa de que el enemigo se comportaría de manera predecible, y esto sería rápidamente explotado por los alemanes con precisión matemática. Sin embargo, cuando la Compañía B de la 3ª División de Infantería se desplegó en Holzwihr, esta premisa fracasó estrepitosamente, exponiendo la fragilidad de la doctrina que consideraban infalible. El poder logístico estadounidense, reflejado en la capacidad de equipar, alimentar y sostener soldados incluso en condiciones extremas,
convirtió lo que podría haber sido un ataque relámpago en una pesadilla para la segunda división de montaña. Para los alemanes, lo que parecía un campamento de infantería vulnerable era en realidad la cúspide de una coordinación invisible, donde cada fusil, cada ametralladora y cada proyectil de artillería estaba listo para maximizar el efecto. Cabe destacar una estadística que los alemanes ignoraron por completo. En 1944, la producción estadounidense de tanques superó en más de 10 veces la capacidad industrial de cualquier división Panzer disponible en el frente occidental. Si te sorprendió esta escala, escribe en los comentarios algo como poder absoluto, increíble, datos impactantes o gana la logística, y verás cómo esa diferencia material se convirtió en una verdadera ventaja táctica. Pero la ironía de la situación no terminó ahí. La confianza alemana no era solo numérica, sino también psicológica. Creían que una moral y disciplina superiores garantizarían la victoria automática, incluso contra un enemigo agotado o aparentemente inferior. Esa evaluación ignoraba el factor humano de adaptación e innovación, algo que los estadounidenses cultivaron silenciosamente en cada línea de entrenamiento y producción. Hombres preparados para pensar bajo fuego, reaccionar rápidamente y utilizar el terreno, el equipo y todos los recursos disponibles de forma estratégica e inesperada. Lo que los comandantes alemanes llamaban superioridad de infantería en la práctica, resultó vulnerable cuando se enfrentaban a la precisión, determinación y logística consolidada de una unidad estadounidense. En Holz-Wehr, este fallo de juicio se manifestó de forma brutal. A medida que la segunda división de montaña avanzaba con plena confianza en el éxito, encontró una resistencia que la teoría y el manual no preveían. Cada avance se volvía lento y cada tanque expuesto sin suficiente protección. La arrogancia que había alimentado la doctrina alemana se convirtió entonces en frustración táctica, y la estadística más importante, que cada ataque podía ser detenido por un solo hombre bien colocado, empezó a materializarse ante sus ojos. Incluso los veteranos con experiencia en combate en Noruega y en el frente oriental nunca habían presenciado nada tan disruptivo. Y mientras el alto mando intentaba recalibrar la ofensiva, el terreno y la resistencia estadounidense ya habían cambiado la ecuación, demostrando que lo que parecía predecible y controlable podía, en pocos minutos, convertirse en un desastre táctico. La expectativa de una victoria rápida, la premisa de la superioridad absoluta y el cálculo fiable de fuerzas combinadas chocaban con la realidad de una guerra en la que la improvisación, la resistencia y la logística industrial se convertían en armas decisivas. Cada soldado estadounidense, cada fusil, cada munición formaba parte de un engranaje invisible que convertía la resistencia individual en un muro que ni siquiera la infantería alemana de élite podía penetrar sin sufrir bajas crecientes y desorganización. La ironía es clara. Mientras los alemanes estudiaban mapas, planificaban movimientos y confiaban ciegamente en su doctrina, Estados Unidos proporcionaba no solo hombres y equipo, sino también sistemas de apoyo, entrenamiento adaptativo y cultura improvisada, factores que no estaban en ningún manual militar alemán. Así, la subestimación se convirtió en el primer defecto crítico en la batalla que se avecinaba, y lo que los estrategas alemanes llamaban la inevitabilidad de la victoria comenzó a desvanecerse ante la eficiencia sistemática de una máquina de guerra industrializada y humana, combinada en todos los elementos del campo de batalla. Y a medida que el humo comenzaba a elevarse sobre los campos helados de Alsacia, la promesa de una resistencia invisible, letal y precisa transformó lo que los alemanes consideraban rutinario en algo extraordinariamente peligroso, preparando el escenario para el momento en que un solo soldado estadounidense se convertiría en el epicentro de una de las demostraciones más impresionantes de poder logístico, aspectos tácticos y humanos de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1945, mientras la Wehrmacht se preparaba para reforzar la defensa del bolsillo de Colmar, Estados Unidos operaba una máquina industrial cuyo alcance y eficiencia los alemanes aún no habían comprendido del todo. Fábricas como Ford, General Motors y Chrysler producían tanques, camiones, ametralladoras y repuestos a una escala que convirtió la logística en un arma estratégica. Un tanque M4 Sherman podía fabricarse, equiparse y enviarse al frente en cuestión de semanas, mientras que el mantenimiento del Panzer IV o del Tiger requería semanas de reparaciones y piezas escasas.
Cada fusil, cada ametralladora y cada obús de 105 mm se originaron en líneas de producción que combinaban repetición, precisión y estandarización, permitiendo a soldados estadounidenses como Audie Murphy recibir equipamiento consistente y fiable en cualquier condición. El M2 Browning 50, por ejemplo, diseñado por John Browning en 1918, se había convertido en algo más que un arma pesada. En manos de un operador entrenado, se transformó en un multiplicador de fuerza, capaz de detener infantería e incluso amenazar vehículos ligeros a distancias superiores a 2.000 metros. La coordinación entre infantería, ametralladoras, obuses y comunicaciones en línea de campo aseguraba que cada soldado tuviera apoyo en tiempo real, desde llamadas de fuego hasta guía táctica, una red invisible que los alemanes simplemente no podían replicar a campo abierto. Mientras tanto, Alemania luchaba con suministros limitados, fábricas bombardeadas y una producción que apenas podía seguir el ritmo de la demanda de una guerra en colapso. Su confianza en la calidad sobre la cantidad se convirtió en una trampa frente a un enemigo que transformaba exponencialmente el número en poder destructivo. La ironía es que los mismos oficiales que estudiaron cada detalle del terreno y la moral estadounidenses no pudieron calcular el impacto acumulado de la industria, la formación y la disciplina operativa estadounidenses. Lo que llamaban valentía inexperta o suerte de recluta era en realidad el resultado de una ingeniería moral y técnica precisa, diseñada para convertir a cualquier soldado común en un vector de eficiencia letal. Y mientras la Wehrmacht movilizaba sus panzers y granaderos, creyendo que la superioridad en combate permanecería invicta, el verdadero diferenciador estadounidense seguía siendo invisible. La producción de municiones superaba decenas de veces el consumo diario de cualquier unidad, y la distribución eficiente mantenía a los soldados constantemente equipados y alimentados, listos para reaccionar con precisión quirúrgica en cada punto vulnerable de la línea alemana. Cada proyectil disparado, cada disparo de ametralladora, cada proyectil de 105 mm no fue un gesto individual de valentía, sino la materialización de meses de planificación industrial y logística que transformaron la guerra en un ejercicio de números, eficiencia y disciplina replicable. Murphy, pequeño y aparentemente vulnerable, se convirtió en la manifestación viviente de esta máquina invisible. Cada decisión tomada, cada objetivo atacado y cada disparo exitoso reflejaba el poder colectivo de un país capaz de fabricar armas, entrenar a operadores y proporcionar apoyo continuo en un frente congelado, bajo fuego enemigo. Para los alemanes, que aún creían que la habilidad individual y la tradición militar eran determinantes absolutos, la imagen de un solo soldado al mando de toda una compañía parecía un fenómeno imposible. Lo que no se dieron cuenta era de que cada acto de resistencia se sostenía gracias a una cadena logística de miles de hombres, fábricas y vehículos que operaban de forma sincronizada y letal. Y a medida que el humo se elevaba desde los campos de Holzbier, la diferencia entre una fuerza mecánicamente superior y una máquina industrial estratégicamente optimizada se hizo dolorosamente evidente. No solo fue el valor de Murphy lo que frenó el avance alemán, sino la convergencia de preparación, tecnología y ejecución sistemática. Una sola ametralladora, en manos entrenadas, podía albergar a toda la infantería. Pero esta capacidad solo existía porque la producción estadounidense de munición y armamento superaba con creces cualquier previsión del mando alemán. Cada disparo reflejaba que la industria avanzaba más rápido de lo que cualquier doctrina podía calcular. Y a medida que los panzers avanzaban, sin la infantería que les garantizara una seguridad cercana, la vulnerabilidad se volvió inevitable. Lo que los alemanes llamaban dominio absoluto del campo de batalla resultó ser una ilusión, enfrentada no solo por un hombre, sino por un engranaje estadounidense completo de eficiencia militar. Con cada minuto que la línea alemana retrocedía, la ironía se profundizaba. Habían confiado en el entrenamiento, la veteranía y la estrategia convencional, mientras se enfrentaban a un adversario cuya fuerza provenía del cálculo industrial, la repetición estandarizada y la perfecta coordinación logística. E incluso cuando se esperaba que la artillería pesada y los tanques aplastaran cualquier resistencia aislada, los alemanes empezaron a darse cuenta de que toda ventaja mecánica podía contrarrestarse con el alcance, la cadencia
y la precisión proporcionados por el apoyo integrado y la visión estratégica estadounidense. Pero esta realidad aún estaba a punto de llevarse al extremo, cuando un solo soldado, apoyado por este sistema invisible de producción y entrenamiento, comenzaría a demostrar que la superioridad industrial no era solo teoría, era capaz de convertir a un hombre en una barrera impenetrable. La siguiente etapa mostrará cómo este encuentro entre eficiencia industrial, logística precisa y coraje individual se materializó en el campo de batalla, desafiando todas las predicciones alemanas y preparando el terreno para un enfrentamiento que sería recordado como uno de los episodios más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Enero de 1945, Alsacia. El llamado Bolsillo de Colmar representaba el último bastión alemán al oeste del Rin, un puente estratégico que podía prolongar la resistencia nazi o, si caía, allanar el camino para la campaña final aliada hacia Alemania. El terreno era implacable. Campos abiertos cubiertos por una gruesa capa de nieve, suelos congelados que impedían excavar zanjas efectivas, bosques dispersos y colinas que ofrecían visibilidad limitada pero puntos de tiro decisivos. La segunda división de montaña de la Wehrmacht, veterana de Noruega y el norte de Finlandia, era consciente del valor de ese territorio. Eran soldados experimentados, acostumbrados a operaciones en condiciones extremas, entrenados para movimientos rápidos y ataques coordinados con tanques y artillería. Delante de ellos, la Compañía B de la Trena División de Infantería estadounidense, exhausta tras semanas de combates consecutivos, apenas podía mantener la cohesión de sus líneas. Los estadounidenses habían perdido a la mayoría de sus oficiales, heridos o muertos, y la mitad de los soldados sufría congelación y agotamiento. Los suministros eran escasos. La ración fría y el agua congelada eran la norma, pero la disciplina, el entrenamiento y la logística previa aseguraban que cada soldado tuviera al menos munición y armamento funcional. Se inspeccionó cada ametralladora y fusil. Se revisó cada línea telefónica que conectaba el puesto de mando con la artillería de apoyo, y se posicionó cada tanque M10 en terreno elevado para máxima cobertura. Mientras los alemanes confiaban en la experiencia individual y la doctrina de armas combinadas, los estadounidenses crearon discretamente un ecosistema de combate integrado. Todos los recursos industriales estadounidenses, desde la munición estandarizada hasta la ametralladora M2 Browning, trabajaban en sincronía con la estrategia táctica, convirtiendo lo que parecía una empresa debilitada en un obstáculo casi imposible. Los tanques Panzer, mecánicamente superiores, enfrentaban resistencia no solo por la habilidad individual del enemigo, sino por el efecto acumulativo de cada soldado armado, cada obús de 105 milímetros y cada decisión inteligente de posicionamiento, resultado del entrenamiento y la repetición industrial. Las fuerzas alemanas avanzaron con confianza, creyendo que prevalecería la experiencia y el número, sin darse cuenta de que la combinación de preparación, suministro y disciplina estadounidenses creaba un factor de resistencia invisible y multiplicado. El frío intenso, la nieve profunda y los constantes ataques de artillería ralentizaron el avance. Pero también expusieron la falla en la suposición alemana de que la inferioridad física o el sufrimiento emocional comprometerían la eficacia estadounidense. La realidad era que la maquinaria bélica estadounidense había preparado a todos los soldados para operar en condiciones extremas, mientras que la Wehrmacht aún dependía de la iniciativa individual y de la expectativa de superioridad moral. En cada punto de observación, Murphy y sus hombres evaluaban el terreno, posicionándose en líneas que maximizaban el efecto de cada disparo y minimizaban la exposición, convirtiendo a la compañía en una barrera letal contra una fuerza numéricamente superior. Las comunicaciones de campo permitieron ajustes casi inmediatos del fuego de artillería, una ventaja que los alemanes no esperaban enfrentar en aislamiento, creyendo que el ataque masivo rompería cualquier resistencia. Para el mando alemán, lo que se presentó como una batalla de desgaste fue en realidad un enfrentamiento con una sinfonía industrial de poder militar. Cada bala, cada proyectil y cada maniobra coordinada resultaron de semanas de producción, transporte y entrenamiento, invisibles para los observadores enemigos. Y a medida que la segunda división de montaña se acercaba, basándose en la doctrina de ataque rápido e integración de armas combinadas, la diferencia entre la visión alemana y la realidad estadounidense se hizo cada vez más evidente.
No fue la valentía aislada la que sostuvo la línea, sino la convergencia de toda la capacidad logística, industrial y tecnológica de una nación. Los soldados alemanes avanzaron en formación, bajo la premisa de que la velocidad y el número garantizarían el éxito, sin darse cuenta de que cada avance estadounidense se sostenía con munición producida en masa, vehículos mantenidos con repuestos en tiempo récord y líderes entrenados para tomar decisiones racionales bajo fuego intenso. La ironía se hacía más aguda con cada metro que los Panzers ganaban. Habían sido enviados a romper una posición que, a sus ojos, parecía vulnerable, pero que en la práctica estaba equipada, sostenida y optimizada por un sistema industrial que los alemanes nunca habían previsto enfrentar. Y mientras el viento frío cortaba los abrigos y las botas y huellas enterradas por la nieve, la batalla que estaba a punto de comenzar no era solo un duelo de soldados, sino una prueba del poder industrial estadounidense frente a la confianza doctrinal alemana. Una silenciosa anticipación del momento en que un solo hombre se convertiría en la clave que convertiría toda esa diferencia invisible en una ventaja concreta, letal e imprevisto, listo para desafiar todas las expectativas del alto mando. Enemigo. Audie Murphy nació en una pequeña granja en el condado de Hunt, Texas, en medio de la extrema pobreza de una familia de 12 hijos, sexto en orden de nacimiento, con responsabilidades que ningún chico de 16 años debería llevar jamás. La prematura muerte de su madre y el abandono de su padre moldearon no solo su carácter, sino también la necesidad absoluta de supervivencia y responsabilidad, elementos que serían cruciales cuando entrara en la guerra. Cada bala que Murphy disparaba en su infancia, ya fuera para cazar un conejo o proteger a su familia, era una lección de precisión, economía y cálculo de riesgos, habilidades que se convertirían en herramientas letales en el campo de batalla europeo. No fue un prodigio, sino producto de la necesidad y la constante repetición de una sociedad estadounidense que valoraba el trabajo, la disciplina y la iniciativa individual, desde los campos de algodón hasta las pequeñas comunidades rurales. El entrenamiento militar formal solo perfeccionó habilidades ya arraigadas: puntería precisa, conocimiento del terreno, paciencia, capacidad de improvisación. En Holzwihr, todo esto se manifestaba en un solo hombre capaz de enfrentarse a toda una compañía de infantería de élite sin dudarlo. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Los alemanes observaron a un soldado aparentemente frágil, pero no se dieron cuenta de que era la síntesis de toda una nación. Una combinación de industria, logística, disciplina y una cultura de supervivencia que convirtió a cada estadounidense en una célula operativa increíblemente eficiente. Murphy no luchó por la gloria ni por medallas, luchó con la destreza adquirida en años de necesidad y entrenamiento meticuloso, cada disparo reflejando el sistema industrial y social que le sostenía. Su adaptabilidad, rapidez de decisión y precisión eran, en la práctica, extensiones del poder colectivo de Estados Unidos. Fábricas que producían ametralladoras M2 Browning, líneas de suministro que aseguraban munición continua, artillería coordinada por comunicaciones de campo, transporte rápido de refuerzos y mantenimiento constante de vehículos. Cada gesto de Murphy se amplificaba gracias a esta infraestructura invisible, haciendo que su actuación no solo fuera heroica, sino sistemáticamente sostenible, algo que los comandantes alemanes nunca habían anticipado ni estudiado. La fe protestante, la cultura del trabajo duro y la meritocracia forzada de las comunidades rurales americanas se unieron al entrenamiento militar, creando hombres que pensaban, calculaban y reaccionaban bajo fuego con calma y eficacia. Aunque la Wehrmacht seguía confiando en la experiencia individual y en una doctrina rígida, lo que veían como vulnerabilidad era en realidad la manifestación de un sistema de apoyo completo. Cada fusil cargado, cada cañón calibrado, cada mando de artillería, respondiendo a decisiones de puestos avanzados, todo convergía para multiplicar el efecto letal de un solo soldado. E incluso en medio del agotamiento, el frío intenso y la presión de enfrentarse a una fuerza muy superior, Murphy mantuvo la compostura, demostrando que el verdadero poder de combate no residía solo en la fuerza numérica o la experiencia, sino en la combinación de disciplina cultural, entrenamiento meticuloso y apoyo industrial. Si te gusta desentrañar estos datos, muestra tu apoyo.
Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre episodios como este. Y a medida que nos acercamos al momento en que la batalla de Holzweier se volverá inminente, surge una estadística asombrosa. Los estadounidenses han logrado mantener una línea defensiva completa de solo 40 soldados efectivos contra más de 250 enemigos, gracias a la integración de entrenamiento, equipamiento y logística, una cifra que desafiaría cualquier cálculo de mando alemán y presagiaría el momento en que Murphy convertirá este sistema invisible en un muro humano insuperable. Al amanecer del 26 de enero sobre los campos helados de Holzweier, la Compañía B de la 300ª División de Infantería estadounidense ya ocupaba posiciones meticulosamente elegidas, cada trinchera improvisada y cada zanja de drenaje posicionadas para maximizar la protección y la visión. Los dos cazatanques M-10 estaban apostados a altitudes modestas, ofreciendo líneas de fuego cruzadas sobre la ruta avanzada alemana, mientras la infantería se desplegaba por el borde del bosque, camuflada entre árboles y nieve acumulada, cada hombre conectado al puesto de mando por líneas telefónicas que permitían un ajuste inmediato del fuego de artillería. Mientras tanto, la segunda división de montaña alemana avanzaba con la confianza de quienes creían que el entrenamiento, el número y la experiencia consolidada garantizarían el éxito. Tanques Panzer IV por delante, infantería élite siguiéndolo, cada movimiento basado en manuales y procedimientos estudiados durante años de guerra. Pero el primer fallo crítico se hizo evidente cuando los alemanes se dieron cuenta de que sus tanques avanzaban sin la protección necesaria de infantería, exponiéndose al fuego de ametralladora y granadas. Exactamente el tipo de escenario que la doctrina estadounidense había entrenado para explotar. Murphy, aún joven pero moldeado por una cultura de precisión, disciplina y necesidad, no seguía los manuales. Calculaba, improvisaba y anticipaba movimientos, combinando el terreno, la posición elevada del M-10 y la coordinación de artillería para crear un efecto multiplicador que contrarrestara cualquier avance concentrado. Cada disparo de ametralladora se ajustaba con llamadas telefónicas, cada obús respondía a órdenes que se acercaban a proyectiles a pocos metros de sus propias líneas, convirtiendo el campo abierto en un laberinto letal para la infantería alemana. La lógica estadounidense, basada en la repetición, el entrenamiento intensivo y el apoyo tecnológico, convergía en acciones que los alemanes no podían prever. Una pausa en la cobertura de tanques, un fallo en la coordinación entre escuadras, cada detalle se convertía en un punto vulnerable explotado con máxima eficiencia. El avance alemán, que en teoría debía aplastar cualquier resistencia dispersa, se fue desorganizando progresivamente a medida que los soldados se enfrentaban a fuego preciso, procedente de múltiples ángulos, no de una fuerza numérica abrumadora, sino de hombres bien posicionados y equipados, cada uno funcionando como parte de un equipo de combate industrial. La ironía aumentaba. Lo que los alemanes llamaban infantería de élite, entrenada para atacar de manera coordinada, se encontró incapaz de superar la resistencia calculada de un enemigo que parecía improbable, frágil, casi infantil, pero que representaba la síntesis de toda una nación de disciplina, suministro y tecnología. La presión sobre los oficiales alemanes creció. Empezaron a darse cuenta de que la doctrina que habían seguido al pie de la letra no podía soportar la improvisación, la rápida adaptación o la coordinación invisible entre diferentes armas. Cada maniobra planificada no fue frustrada por fallos mecánicos, sino por cálculos humanos y preparación industrial estadounidense. La combinación de ametralladoras, obuses, líneas de comunicación y apoyo logístico transformó la defensa de Holzweier en algo que ningún manual de ataque alemán podría describir o neutralizar. Un sistema integrado de resistencia, centrado en un único líder capaz de dirigir y multiplicar todos los recursos a su disposición. Y a medida que los alemanes continuaban avanzando, confiados en la superioridad de su número y entrenamiento, la realidad de la guerra moderna se hizo evidente. No fue la valentía individual ni la experiencia aislada lo que determinó el resultado, sino la capacidad de integrar, coordinar y aplicar recursos producidos a escala industrial con precisión y rapidez. El caos creado por el fracaso de la doctrina alemana, combinado con la ejecución metódica estadounidense, resultó en pérdidas crecientes, frustración generalizada y un avance cada vez más lento y peligroso. Lo que al enemigo le pareció una simple batalla,
se convirtió en una prueba de paciencia, cálculo y resistencia contra un adversario que convirtió cada ventaja teórica alemana en una trampa. Murphy, encaramado en la ardiente M10, se convirtió en el epicentro de este sistema. Cada disparo, cada ajuste de artillería, cada orden transmitida por teléfono consolidaba la superioridad invisible que la industria, la logística y el entrenamiento estadounidenses habían creado. La ironía de esta situación es evidente. La élite alemana, que se basaba en la doctrina, la experiencia y la coordinación de armas combinadas, descubrió que la máquina estadounidense podía concentrar el poder en lugares aislados con una eficiencia devastadora, convirtiendo la aparente vulnerabilidad en una ventaja absoluta. Si te gusta desentrañar estos datos, muestra tu apoyo, dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre episodios como este. Y mientras el frío atravesaba a los soldados, el humo salía de los motores y la infantería alemana se acercaba, emergía un hecho impactante. Los 40 soldados efectivos de la Compañía B, exhaustos y heridos, estaban a punto de convertirse en el núcleo de una defensa que detendría a más de 250 enemigos, demostrando que la combinación de la preparación estadounidense, la improvisación y la logística industrial podían superar cualquier confianza alemana y preparar el terreno para una demostración sin precedentes de coraje individual. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron los campos de Holzwihr, la verdadera fuerza estadounidense se reveló no solo en el valor de sus soldados, sino en la tecnología que sostuvo cada acto de resistencia. La M2 Browning .50, una ametralladora pesada desarrollada por John Browning en 1918 y mejorada a lo largo de las décadas, era mucho más que un arma. Era un multiplicador de fuerza. Cada disparo era capaz de atravesar blindaje ligero, destruir posiciones de ametralladoras y mantener a la infantería avanzando bajo presión constante. Su cadencia de fuego de 550 disparos por minuto, alcance efectivo de hasta 2.000 metros y fiabilidad en condiciones extremas, convertían a cualquier operador entrenado en una barrera móvil casi infranqueable. Murphy, situado en el M10 en llamas, aprovechó todas las ventajas del terreno. El vehículo a una ligera elevación ofrecía un rango de fuego dominante, mientras que el humo que emanaba de la cabina en llamas ocultaba parcialmente su posición, confundiendo a los observadores y dificultando los contraataques directos. Cada ángulo de tiro se calculaba para maximizar el impacto sobre la infantería alemana, mientras que el M10 permitía una movilidad limitada, pero suficiente para ajustes tácticos rápidos. En contraste, los Panzer IV y Sturmgeschütz alemanes, aunque mecánicamente superiores en potencia de fuego y blindaje, se encontraban vulnerables en terrenos abiertos, congelados e irregulares, sin protección adecuada de infantería e incapaces de coordinar eficazmente un fuego preciso a larga distancia contra objetivos móviles individuales. Lo que los oficiales alemanes consideraban imposible, la incapacidad de la infantería y tanques de élite para avanzar sin resistencia significativa, se convirtió en realidad ante Murphy. Cada ráfaga de Browning neutralizaba los avances combinados, exponiendo fallos en su doctrina. La artillería de apoyo, comunicada por líneas de campo y coordinada a pocos metros de sus propias posiciones, amplificaba el efecto de cada disparo, creando una barrera de fuego casi infranqueable, donde cada proyectil alemán que alcanzaba el objetivo era compensado por decenas de respuestas estadounidenses, calculadas y sincronizadas. La tecnología, por tanto, no era solo equipamiento, era una extensión de la disciplina y el entrenamiento, un sistema que convirtió a Murphy en un bastión humano contra fuerzas superiores. Todo tanque alemán que avanzaba sin cobertura de infantería estaba expuesto al fuego cruzado. Cada Sturmgeschütz que intentaba flanquear era detectado y neutralizado antes de llegar a la línea estadounidense, demostrando que la superioridad mecánica aislada era inútil sin integración con inteligencia, posicionamiento y apoyo logístico. Y a medida que los alemanes avanzaban, subestimando la capacidad de un solo soldado respaldado por una red invisible de suministros, municiones y tecnología, la ironía se intensificaba. Lo que consideraban la vulnerabilidad de un joven de 19 años era en realidad la síntesis de una máquina industrial, logística y humana, trabajando en perfecta armonía. Con cada disparo de Browning, la eficacia de la doctrina alemana se ponía a prueba, y los números hablaban más alto que el manual.
Con solo 2 M10 y 40 soldados, la Compañía B creó una fuerza de combate equivalente a múltiples pelotones, exponiendo la falla del concepto de armas combinadas cuando los elementos no estaban coordinados. La realidad era innegable, y la Wehrmacht empezaba a reconocer, incluso sin registros oficiales inmediatos, que se enfrentaba no solo a un soldado, sino al producto de toda una nación, donde la industria, la tecnología y el entrenamiento se fusionaban en una eficiencia letal. Y mientras la nieve reflejaba la luz del día y los primeros disparos resonaban entre árboles y cráteres de artillería, surgió un hecho sorprendente. Los estadounidenses podían mantener un poder de fuego continuo que superaba la cadencia de ataque alemana en múltiples ocasiones, creando una resistencia aparentemente imposible de romper. El contraste entre las expectativas del alto mando alemán y la realidad sobre el terreno se hizo brutalmente evidente. La superioridad mecánica, cuando estaba aislada, no garantizaba el progreso. Cada tanque Panzer, cada Sturmgeschütz, cada soldado de élite estaba a merced del cálculo, posicionamiento y tecnología estadounidenses. Y mientras Murphy ajustaba a Browning, combinando posición, ángulo y coordinación de artillería, se avecinaba la promesa de un inminente punto de inflexión estratégico. La resistencia en solitario lista para convertirse en el centro de una histórica demostración de poder táctico, industrial y humano que los alemanes nunca olvidarían. Mientras la Compañía B mantenía sus posiciones en el borde del bosque de Holzwihr, el efecto psicológico sobre los atacantes alemanes se hizo cada vez más evidente. La segunda división de montaña, veterana del combate en Noruega y en el frente oriental, se encontró frente a una resistencia que desafiaba todas sus expectativas y doctrinas. Disparos precisos desde una posición que parecía estar defendida por toda la fuerza, pero que en realidad estaba sostenida por menos de 50 hombres. Exhaustos con solo 2 cazatanques M10 y un soldado, Audie Murphy, concentrando máxima potencia de fuego. Cada avance alemán fue rechazado no por la suerte, sino por la combinación de precisión, tecnología y coordinación industrial estadounidense, los Browning .50, los obuses de 105 milímetros y la comunicación en tiempo real permitían calcular y dirigir cada disparo con una eficiencia que ningún manual de la doctrina nazi podía predecir. La confianza de la élite alemana, basada en la disciplina y la experiencia, comenzó a erosionarse a medida que proyectiles invisibles y fuego cruzado retrasaban, desorganizaban y aniquilaban unidades enteras. Los oficiales observaron cómo el avance de sus tropas se ralentizaba, las líneas se dispersaban y la moral caía, sin comprender que se enfrentaban no solo a hombres, sino a la materialización de un equipo industrial que multiplicaba cada acción individual en un devastador efecto colectivo. Y en medio de este colapso, destacó una estadística que los alemanes ignoraron. Durante ese día de combates, los estadounidenses dispararon una media de más de 5.000 proyectiles de ametralladora, apoyados por más de 200 proyectiles de artillería, dirigidos con precisión, mientras que los alemanes poseían recursos y munición limitados, incapaces de sostener el ataque con la misma intensidad. Si te sorprendió esta escala, escribe en los comentarios algo como poder absoluto, increíble, datos impactantes o gana la logística, y verás cómo cifras que parecían abstractas se convirtieron en un efecto psicológico devastador en la segunda división de la montaña. La ausencia de progreso y la sensación de impotencia comenzaron a erosionar no solo la moral, sino también la confianza en la doctrina que guiaba cada decisión de mando. Lo que se enseñaba como superioridad táctica no se aplicaba ante una resistencia que usaba terreno, tecnología e improvisación en perfecta sincronía. Cada soldado alemán que avanzaba fue alcanzado, retirado, reaccionó y fue alcanzado de nuevo, en un ciclo que convirtió la ofensiva planificada en un mosaico de bajas y creciente confusión. El alto mando, incapaz de ver el núcleo de la resistencia, creía que se enfrentaba a una fuerza mayor y mejor posicionada, cuando en realidad el obstáculo era un solo hombre apoyado por una máquina de guerra invisible, donde cada elemento, munición, equipo, entrenamiento y apoyo de artillería, estaba integrado en una defensa despiadada. Esta percepción distorsionada aceleró el agotamiento psicológico. Oficiales y soldados experimentados empezaron a dudar de sus órdenes, dudaron en ejecutar movimientos tácticos y perdieron la cohesión que era la base de su entrenamiento.
La mentalidad de dominación construida a lo largo de años de doctrina rígida y éxito militar resultó incapaz de afrontar variables no previstas. La resistencia de un individuo, sostenida por una red logística e industrial que multiplicaba su capacidad de acción, se convirtió en un obstáculo imposible de ignorar. A lo largo de horas de combate, cada intento alemán de flanquear o rodear la posición estadounidense resultó en una retirada parcial, bajas significativas y una frustración creciente. La sensación de impotencia transformó la superioridad numérica en vulnerabilidad psicológica, mientras que la dependencia de tácticas consagradas por el tiempo se desintegró ante la evidencia de que la guerra moderna requería una adaptación rápida, integración de recursos e innovación, no solo experiencia y valor. El efecto acumulativo sobre la segunda división de montaña fue devastador. Los veteranos acostumbrados a superar a los oponentes en condiciones extremas empezaron a dudar, cuestionar órdenes y dudar de su capacidad para enfrentarse a un enemigo aparentemente mínimo, pero sistemáticamente letal. Al mismo tiempo, los observadores estadounidenses, conectados por líneas telefónicas y coordinando el fuego de artillería a pocos metros de sus propias posiciones, mantenían el control absoluto de la situación, amplificando el impacto psicológico de cada disparo y cada ataque neutralizado. Y mientras el humo se elevaba sobre los campos congelados y el ruido de los cañones resonaba entre cráteres y árboles, se avecinaba la predicción de un enfrentamiento definitivo. Los alemanes, desacreditados y desorganizados, estaban a punto de enfrentarse a la materialización del poder industrial y tecnológico estadounidense, concentrado en un solo individuo, cuyo rendimiento pondría a prueba no solo la resistencia física, sino la capacidad de una doctrina militar para adaptarse ante lo inesperado. El siguiente movimiento, el punto de inflexión, se estaba gestando en silencio, y pronto demostraría cómo una combinación de coraje individual, tecnología de vanguardia y un apoyo logístico superior podía destrozar las expectativas más sólidas de un ejército experimentado y altamente entrenado. A las 15:10 del 26 de enero de 1945, cuando la infantería alemana se había acercado a menos de 10 metros del cazacarros M10 en el que se encontraba Murphy, la escena alcanzó su punto álgido de absurdo y tensión. Sin dudarlo, ordenó a la artillería disparar directamente sobre su propia posición, una decisión que, para cualquier observador externo, parecía condenada a la muerte inmediata. Para Murphy, sin embargo, era una extensión natural de todo lo que había aprendido. Cada instrucción que recibía durante el entrenamiento, cada lección de cálculo de riesgos, cada simulación de combate en condiciones extremas convergía en ese momento. El gesto representaba dos prismas simultáneos. Primero, el coraje personal extremo, donde el miedo era irrelevante ante la misión de proteger a sus hombres. Segundo, la efectividad sistémica de un ejército que entrenaba a sus líderes para tomar decisiones imposibles con absoluta frialdad. El Browning 50 seguía crujiendo bajo sus manos. El M10 temblaba con el calor de las llamas que consumían su casco, y cada proyectil lanzado por la artillería estadounidense se acercaba peligrosamente, pero con precisión calculada, demostrando la perfecta coordinación entre la decisión individual y el poder industrial. Este acto no fue solo heroísmo, era el protocolo invisible de un sistema diseñado para maximizar el efecto de cada recurso, exponiendo la convergencia entre formación, tecnología y logística. Para los alemanes, que observaban con incredulidad, era imposible entender cómo un solo soldado podía mantener la calma, controlar la munición, las ametralladoras, comunicarse con la artillería y evaluar simultáneamente el avance enemigo. Cada explosión que caía alrededor de Murphy creaba no solo una barrera física, sino una ruptura psicológica. Los oficiales y soldados alemanes empezaron a reconocer que su doctrina rígida y su dependencia de la formación lineal de ataque no podían superar la integración de hombres, tecnología y apoyo logístico estadounidense. Las estadísticas refuerzan esta percepción. Durante esa hora de combate, más de 5.000 proyectiles de ametralladora y unos 200 de artillería se dirigieron a objetivos en movimiento, todos coordinados desde posiciones estratégicas ocupadas por una fracción de la fuerza estadounidense original, cifra que evidenciaba la disonancia entre la expectativa y la realidad alemana.
Cada soldado alemán eliminado o neutralizado formaba parte de un cálculo sistemático, no de un accidente heroico. Cada retirada parcial del enemigo reforzaba la lógica de que el poder industrial estadounidense y la precisión táctica podían ser canalizados por un solo individuo para crear un efecto multiplicador devastador. La acción de Murphy también demostró el concepto de misión sobre miedo cultivado por el ejército de EEU. Líderes entrenados para evaluar riesgos imposibles, tomar decisiones con consecuencias mortales y mantener la línea bajo cualquier circunstancia. El resultado fue una barrera humana amplificada tecnológicamente, un punto de resistencia que desafiaba todos los manuales alemanes, desmantelando el concepto de superioridad numérica y exponiendo vulnerabilidad de forma cruel e inmediata. Con cada proyectil de artillería que se acercaba a su posición, aumentaba la tensión, pero la eficiencia estadounidense seguía siendo implacable, revelando lo estrechamente integrados que estaban el entrenamiento, el suministro y la disciplina industrial. Y mientras los soldados alemanes comenzaban a retirarse, confundidos y desmoralizados, los oficiales alemanes reconocieron, en confesiones posteriores, que nunca habían encontrado una resistencia tan precisa y coordinada por parte de un solo individuo, que la mera existencia de Murphy convertía el campo de batalla en un enigma que sus manuales no podían resolver. La petición de disparar sobre uno mismo no solo era un acto de valentía personal, sino una demostración práctica de que la guerra moderna dependía tanto de la planificación industrial, la logística y la tecnología, como de la habilidad individual. Murphy era, en ese momento, la síntesis viva de esta integración. Y a medida que el humo de las explosiones se disipaba y los campos helados mostraban los primeros signos de retirada alemana, surgió un hecho impactante. La Compañía B, con menos de 50 tropas efectivas, había detenido la ofensiva de 250 hombres de élite y 6 tanques, sostenidos por un solo líder capaz de articular cada recurso de manera letal. La siguiente fase revelará cómo esta acción aislada se convirtió en un impacto estratégico duradero, sacudiendo la confianza alemana, redefiniendo las tácticas defensivas y demostrando que la combinación de hombre, máquina y logística podría, de hecho, desafiar toda una doctrina militar consolidada. Los archivos de la Wehrmacht sobre la ofensiva en Holzwihr revelan una laguna inusual y preocupante. Prácticamente no hay relatos detallados, diarios ni documentos específicos de lo ocurrido ese día, mientras otras operaciones fueron meticulosamente registradas, incluyendo éxitos y derrotas menores. La resistencia inesperada encontrada por la Segunda División de Montaña parece haber sido borrada de la memoria institucional, un silencio que habla más que cualquier documento. Esta ausencia plantea dudas sobre la vergüenza operativa, la censura y posiblemente la percepción de un fracaso tan humillante que ningún agente se sintió autorizado para registrarlo formalmente. La maquinaria burocrática nazi, acostumbrada a celebrar cada avance y minimizar bajas, no tenía protocolos para afrontar una derrota aparentemente insignificante, pero simbólicamente devastadora. Una exhausta compañía estadounidense de menos de 50 hombres y 2 cazatanques M10 detuvieron el avance de 250 soldados alemanes de élite, incluidos veteranos entrenados para operaciones invernales en Noruega. El efecto psicológico sobre los comandantes que sobrevivieron a la batalla fue profundo pero invisible. Se dieron cuenta de que lo que se presentaba como una línea defensiva frágil era en realidad la expresión de una capacidad industrial y logística que los alemanes subestimaban sistemáticamente. Mientras otros relatos alemanes detallaban logros estratégicos y avances tácticos, Holzwihr no apareció, como si el evento hubiera sido demasiado inconcebible para registrar, y cualquier mención pudiera minar la moral restante de las tropas. El silencio institucional también reflejaba la frustración de un mando que veía su doctrina de armas combinadas, su experiencia de élite y su dependencia de la superioridad numérica impotentes ante un adversario que combinaba entrenamiento sistemático, tecnología fiable y suministros constantes. Es en este vacío documental donde la ironía de la subestimación se hace más evidente. Los alemanes calcularon el combate basándose en expectativas que nunca se materializaron, mientras que los estadounidenses, actuando con precisión industrial, convirtieron recursos aparentemente limitados en un obstáculo insuperable.
Holzbier se convirtió así en un evento cuya relevancia histórica no se siente por la narrativa directa, sino por el eco de lo que no se registró, por el silencio que denuncia el impacto moral de un solo soldado que posee una fuerza mucho mayor. Y a medida que los historiadores revisitan los archivos, confrontándolos con relatos estadounidenses y análisis de campo, surge la conciencia de que el silencio alemán no fue solo una omisión, sino un reconocimiento tácito de que la doctrina y la experiencia no garantizan la victoria frente a la combinación de logística, tecnología e improvisación estadounidenses, concentradas en un solo individuo. La ausencia de una contranarrativa también plantea preguntas sobre la percepción alemana de eficiencia y moral. La máquina de guerra, acostumbrada a medir el éxito por números y disciplina, no logró enfrentarse a un obstáculo imposible de cuantificarse, revelando un colapso ideológico silencioso. Para los oficiales supervivientes, Holzbier probablemente se convirtió en un recuerdo de vergüenza y frustración, algo que el tiempo convertiría en silencio oficial, mientras los estadounidenses celebraban la eficacia de la formación, los suministros y el equipamiento. Y a medida que el campo de batalla se calmaba y el invierno seguía marcando el paisaje, una confesión posterior de un oficial alemán reveló la magnitud del shock. Nunca hemos visto nada igual. Un hombre, y toda nuestra formación se derrumbó. Esta admisión reforzó que no fue solo el heroísmo individual, sino el poder de un sistema industrial, logístico y tecnológico combinado con entrenamiento, disciplina e improvisación lo que definió el resultado. A medida que nos acercamos al siguiente capítulo, el impacto invisible de esta victoria comienza a convertirse en una lección concreta. La superioridad estadounidense no residía solo en el número o el armamento, sino en la capacidad de convertir cada recurso en fuerza multiplicada, creando una barrera que ni siquiera las tropas alemanas de élite podían ignorar, anticipando el momento en que esta integración se manifestaría aún más impresionantemente en el corazón del campo de Holzbier. Tras el enfrentamiento en Holzbier, el ejército de los Estados Unidos no trató la acción de Audie Murphy solo como un episodio heroico aislado. Cada detalle del combate fue analizado, documentado y transformado en una lección militar sistematizada. Oficiales de campo, instructores y estrategas examinaron minuciosamente la disposición de la compañía B, el uso coordinado del M10, la precisión Browning 50 y la integración con artillería de 105 mm, comprendiendo que la eficacia no residía solo en el coraje individual, sino en la aplicación sistemática del entrenamiento, la tecnología y la logística. Cada ángulo de fuego, cada línea de comunicación y cada disparo calibrado se convirtieron en ejemplos de cómo concentrar el fuego en puntos críticos podía compensar las deficiencias numéricas, revelando un enfoque defensivo que priorizaba el cálculo y la coordinación sobre el heroísmo aislado. Holzbier se convirtió rápidamente en un caso de estudio en academias militares, ilustrando el liderazgo bajo presión, la toma de decisiones en condiciones extremas y la importancia de los sistemas de apoyo integrados. Los instructores destacaron cómo la observación constante del enemigo, combinada con llamadas precisas de artillería y el uso estratégico de terrenos elevados, permitía que pequeñas unidades mantuvieran posiciones que eran imposibles de romper para fuerzas superiores. Más allá de elogiar a Murphy, los analistas estadounidenses entendían que cada acción del soldado reflejaba una aplicación práctica de principios que podían enseñarse, replicarse e integrarse en doctrinas formales. El impacto logístico fue igualmente estudiado. La disponibilidad continua de munición, la fiabilidad de las armas y la comunicación en tiempo real no eran coincidencias, sino la consecuencia de un sistema industrial que producía equipamiento consistente y permitía a cada soldado operar con la máxima eficiencia. La ironía histórica se intensifica al observar que los alemanes, basándose en la experiencia de los veteranos y en la estricta doctrina de las armas combinadas, ignoraron la importancia de la integración industrial y la estandarización, asumiendo que la superioridad numérica y la formación individual garantizarían el avance. Holzbier demostró lo contrario. Una línea defensiva, apoyada por infraestructuras industriales y procedimientos coordinados, podía convertir a una pequeña empresa en una barrera casi insuperable, demostrando que, en la guerra moderna, los recursos humanos aislados se ven potenciados por un apoyo sistemático y tecnológico.
Informes y análisis posteriores destacaron la repetibilidad del efecto observado. Cualquier unidad estadounidense bien equipada, entrenada y con apoyo logístico podría replicar la resistencia de Murphy si tuviera el mismo nivel de coordinación y conciencia táctica. El aprendizaje no se limitaba a la aplicación en situaciones defensivas. Los estrategas reconocieron que la concentración de potencia de fuego en puntos críticos, combinada con comunicación eficiente y flexibilidad táctica, podía adaptarse a ofensivas, flanqueos y maniobras de contención en otros sectores, aumentando el impacto de las pequeñas unidades. Esta visión derivó en política de entrenamiento y doctrina oficial. Instrucciones sobre el uso de artillería a corta distancia desde las propias posiciones, ajustes coordinados de tiro con operadores individuales y evaluación del terreno, elevaron la efectividad de cualquier unidad estadounidense a niveles que los alemanes no podían haber predicho. Y mientras Murphy permanecía tranquilo en la ardiente M10, cada observador aprendió que lo que parecía improvisación era en realidad la ejecución perfecta de principios sistematizados de la guerra. Una demostración de cómo el entrenamiento y el apoyo industrial permitían que lo improbable se volviera repetible, predecible y controlable. La lección era clara. La fuerza estadounidense no residía solo en valentía o habilidad individual. Residía en la capacidad de aprender de cada combate, analizar cada fracaso y éxito, y transformar esto en una doctrina capaz de superar adversarios experimentados. Y aunque los registros alemanes permanecieron en silencio sobre la magnitud de la derrota, los planificadores estadounidenses extrajeron ideas que moldearían futuras operaciones, incluyendo la integración del fuego de precisión, la coordinación de infantería y blindados y el uso estratégico de las alturas. Pero el análisis más revelador estaba a punto de surgir. Una estadística impactante indicaba que la eficiencia combinada de munición, armamento y coordinación de un pequeño grupo podía tener un efecto equivalente al de una fuerza varias veces mayor, algo que ningún oficial alemán había predicho ni documentado. Estos datos anticipaban la siguiente fase del relato, cuando el poder industrial y tecnológico estadounidense no solo sostendría la resistencia de Murphy, sino que también redefiniría las expectativas de mando, creando una lección táctica que sacudiría toda la confianza en la segunda división de montaña y demostraría sin duda que en la guerra moderna, la preparación sistemática y la integración logística podrían prevalecer sobre la veteranía, números y doctrina rígida. Tras el enfrentamiento en Holzwihr, Audie Murphy no solo fue celebrado por su valentía, sino que se convirtió en un símbolo duradero, reconocido internacionalmente por las fuerzas aliadas, incluyendo Estados Unidos, Francia y Bélgica. Su extraordinaria resistencia y liderazgo durante esa batalla le valieron la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de los Estados Unidos. Pero el impacto de su acción fue más allá de simples honores individuales. En el contexto francés, a la tercera división de infantería se le concedió el derecho de usar la fourragère francesa, un reconocimiento a su valentía en batallas que involucraron fuerzas francesas y estadounidenses en territorio ocupado por Alemania. Este gesto no era solo un premio, era un símbolo de la alianza, pero también de la resistencia implacable de un pequeño grupo de hombres contra una fuerza invasora abrumadora. Las condecoraciones que recibió Murphy no solo reconocían su valentía, se convirtieron en parte de la construcción de la moral colectiva de las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados. Murphy se convirtió en un icono, no solo en un héroe individual, sino en la encarnación de una mentalidad colectiva de resistencia y adaptabilidad, que trascendió las limitaciones del campo de batalla para convertirse en un ejemplo para las generaciones futuras de soldados. Con el tiempo, los clubes de liderazgo del ejército de EEUU adoptaron el nombre de Audie Murphy Club, creado para reconocer a sargentos destacados que mostraron cualidades de liderazgo similares a las de Murphy, con énfasis en la valentía, precisión y eficacia en condiciones extremas. Los ejercicios de simulación de combate fueron diseñados para incorporar las lecciones de su acción en Holzwihr, centrándose en la toma de decisiones bajo presión, la integración de recursos y la coordinación entre fuerzas aparentemente menores. La leyenda de Murphy se convirtió así en una herramienta pedagógica, una narrativa que no solo celebraba su acción, sino que también moldeaba la formación de nuevos líderes militares. Su historia se ha convertido en la base de debate sobre el papel del soldado común en un sistema militar avanzado
y la importancia de tomar decisiones rápidas y efectivas, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Sin embargo, la verdadera profundidad de este impacto solo puede entenderse analizando la revolución que él y otros veteranos trajeron al entrenamiento militar. La idea de que el valor no residía solo en la técnica de combate, sino en la integración completa de tecnología, logística y moral. Esta es una lección que no solo marcaría la historia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también serviría de base para los enfrentamientos que vendrían en las décadas siguientes. Ahora, con la historia de Murphy convirtiéndose en una parte central de la narrativa militar estadounidense, es posible ver cómo su legado impactó de forma indeleble en el futuro del ejército estadounidense. Sin embargo, con los años, surgiría una revelación impactante. Aunque Murphy era considerado un héroe en Estados Unidos, los alemanes, en su casi total falta de documentación sobre el episodio, estaban afrontando el impacto psicológico de esta derrota de una manera que nunca habían anticipado. Pero el análisis de las implicaciones de su acción va mucho más allá de la simbología o la moral. Contrariamente a lo que muchos podrían haber imaginado, el mayor impacto de su resistencia en Holtzwihr estaba a punto de revelarse. Una estadística que dejaría claro cuánto habían transformado los sistemas industriales, logísticos y tácticos estadounidenses el curso de la guerra, destrozando cualquier expectativa sobre los propios adversarios. Tras la guerra, Audie Murphy fue celebrado como el soldado más condecorado de la historia estadounidense, pero la visión pública de su heroísmo ocultaba un trauma que pocas personas podían comprender. Aunque su valor y liderazgo en Holtzwihr se convirtieron en símbolo de resistencia, la batalla interna que Murphy libraba, lejos del foco mediático, reveló la verdadera herida invisible que la guerra había dejado en su psique. Murphy afrontó los síntomas clásicos del TPT: insomnio severo, hipervigilancia constante, un estado de alerta que nunca se apagaba y episodios de ira que le alejaban de sus amigos y familia. Incluso después de recibir la medalla de honor y regresar a su país como héroe, se sentía más perdido que nunca, incapaz de afrontar los vívidos recuerdos de la batalla y el peso de las vidas que se había visto obligado a arrebatar. La culpa por la supervivencia se convirtió en una presencia constante, carcomiendo su espíritu y haciéndole preguntarse, a menudo, por qué había sido perdonado mientras tantos de sus amigos habían muerto a su lado. La guerra había terminado, pero el soldado seguía atrapado en un campo minado emocional, donde el silencio de la noche y el aislamiento social intensificaban los demonios que no podía enfrentar. Su resistencia a verse a sí mismo como un héroe era en realidad una defensa psicológica, una forma de negar la realidad de que había quedado profundamente marcado por la violencia de la guerra. Como todos los demás que participaron en ese conflicto global, el duelo silencioso de Murphy no fue una experiencia aislada. Representaba a lo que muchos veteranos enfrentaban tras el fin de las batallas. Sin embargo, Murphy, a diferencia de muchos, ha encontrado la manera de canalizar ese dolor hacia el activismo en favor de otros veteranos con trastornos psicológicos. La misma valentía que le llevó a desafiar lo imposible en Holtzwihr se convirtió en una lucha por un trato adecuado para soldados que, como él, estaban consumidos por las cicatrices invisibles de la guerra. Su iniciativa condujo a la creación del Hospital Audie Murphy Memorial VA en San Antonio en 1973, un hito en la lucha por concienciar sobre el daño psicológico de la guerra. Pero el peso del sufrimiento de Murphy, ahora reconocido y documentado, solo hace más evidente la desconexión entre el heroísmo públicamente reconocido y las duras realidades de la guerra que pocos comprenden. La guerra estaba ganada, pero el soldado permanecía dentro del campo minado de la mente, y su lucha personal por la paz interior sería tan difícil como cualquier batalla que hubiera librado en los campos helados de Holtzwihr. Y aunque los registros históricos ensalzaban su nombre como símbolo de valentía, el propio Murphy, en entrevistas posteriores, reflexionó sobre el verdadero coste de la guerra. «No recuerdo un día sin pesadillas», escribió, explicando cómo, tras la guerra, el dolor nunca desapareció del todo. A medida que la nación se centraba en sus victorias y logros, se convirtió en un ejemplo de cómo el verdadero legado de una guerra se lleva en los hombres que la viven. El impacto psicológico de su experiencia fue silenciosamente devastador, y la revelación de cómo este trauma fue ignorado o minimizado tras la guerra
prepara el terreno para una comprensión más profunda de los costes humanos de la guerra, conduciendo a la siguiente parte de la historia, donde los límites de la resistencia humana serían puestos a prueba una vez más, esta vez en una batalla silenciosa por la salud mental de los veteranos. ¿Qué hace a un hombre capaz de enfrentarse a probabilidades absurdas con una frialdad letal, desafiando todo lo instintivo de la autopreservación? Para muchos, la imagen de Audie Murphy como héroe de guerra se construye en torno a un ideal mítico de coraje inquebrantable. Sin embargo, detrás de su resistencia en Holzbier, existía un conjunto de complejas condiciones psicológicas que le permitían actuar donde otros podrían haber dudado. El trabajo del psicólogo militar Dr. Dave Grossman, especialmente su teoría del asesino condicionado, ofrece una clave para entender el comportamiento de Murphy durante aquel día de combate extremo. Grossman propuso que la violencia extrema y la capacidad de matar bajo presión no son innatos, sino más bien resultado del condicionamiento y las circunstancias. Los soldados en situaciones de combate intenso, como Murphy, son entrenados para superar el instinto humano básico de autopreservación, reemplazándolo por un impulso más profundo, el instinto de proteger al grupo, a la unidad, a la misión. Este condicionamiento no es una habilidad innata, sino una adaptación forzada por la guerra. Murphy, como muchos combatientes que enfrentaban las mayores probabilidades de muerte, no actuaba únicamente por valentía o valentía. Respondía a un profundo impulso psicológico, cultivado por su educación en la pobreza, su formación militar y las duras realidades del campo de batalla. El asesino condicionado no es una máquina de destrucción sin conciencia. En cambio, es alguien que ha interiorizado la necesidad de mantener la línea a toda costa, capaz de abstraer el riesgo personal en nombre del bien colectivo. Murphy, con su sentido moral y responsabilidad sobre sus hombres, tomó la decisión de anteponer la supervivencia de su unidad a la vida misma, un concepto que se manifestó en su acto de llamar fuego de artillería sobre su propia posición. Este acto fue, de hecho, la culminación de una psicología marcada por la guerra, donde el sentido del deber y la disciplina mental prevalecen sobre el miedo y el dolor. Murphy no fue solo un héroe mítico, sino una rara convergencia de talento, sufrimiento y sentido moral, transformado por la guerra en un vector de destrucción y salvación. Las comparaciones con otros casos similares en batallas posteriores, como Fallujah, Bagdad y Vietnam, revelan patrones similares. En todas estas situaciones, los soldados se vieron llevados a tomar decisiones casi imposibles, en las que el miedo y la autopreservación se superaban gracias al compromiso con la misión y los compañeros. En Fallujah, por ejemplo, las unidades de Marines se enfrentaron a situaciones de combate urbano, donde el instinto humano de protección se vio desafiado por el entrenamiento y la necesidad de prevalecer para asegurar la supervivencia del grupo. Lo mismo ocurrió en Vietnam, donde los combatientes estadounidenses fueron condicionados para actuar bajo una inmensa presión psicológica, en un terreno desconocido, lejos de cualquier apoyo seguro. En todos estos escenarios, el papel de la mente humana fue decisivo, siendo la guerra no solo una lucha externa, sino también una batalla interna de resistencia, donde la supervivencia psicológica dependía del entrenamiento y sistema al que el soldado estaba adscrito. La acción de Murphy en Holzbier representa una compleja interacción de factores psicológicos: el condicionamiento para enfrentarse al enemigo con precisión letal, el profundo sentido de lealtad hacia su unidad y la necesidad de proteger a quienes le rodean. No fue forjado por la guerra como un simple héroe o un simple asesino. Era una fusión de múltiples elementos, incluyendo trauma personal, resistencia a la adversidad y un código moral profundamente arraigado. Esta transformación psicológica se refleja en las acciones de los soldados de combate que, tras haber sido moldeados por un entrenamiento y experiencias extremas, toman decisiones que trascienden la lógica de la autopreservación. Murphy, en su acto de supremo coraje, fue un ejemplo de cómo la guerra puede transformar a un ser humano, forjándolo no solo como combatiente, sino como un protector incansable de su unidad, dispuesto a superar los límites del sufrimiento físico y psicológico. A medida que el campo de batalla en Holzbier se calentaba, el gesto de Murphy se convirtió en algo más que una elección consciente. Se convirtió en la expresión de una mente entrenada para ver más allá del miedo y el dolor.
En ese instante, su mente fue moldeada por un proceso extremo de condicionamiento, desarrollado y perfeccionado a lo largo de años de dificultades, supervivencia y, en última instancia, guerra. Esto no fue el final de la historia, sino solo una etapa en la que el impacto psicológico y el trauma empezarían a manifestarse de forma diferente, a medida que el mundo empezaba a ver lo que los registros no reflejaban. La verdadera lucha de Murphy no estaba solo en el campo de batalla, sino en las batallas internas que le acompañarían hasta el final de su vida. Como otros combatientes en guerras posteriores, tuvo que afrontar las consecuencias de lo que la guerra había hecho a su mente y espíritu. La revelación de cómo el trauma psicológico moldearía el viaje de Murphy tras la guerra está a punto de desarrollarse, y los desafíos que enfrentó en su vida tras la guerra revelan una verdad dolorosa. La guerra no terminó para él cuando se disparó el último tiro en Holzbier. La batalla de Holzbier no solo fue una acción militar exitosa, sino una transformación simbólica, donde las tácticas se fusionaron con un valor ético profundo, la idea de mantener la posición a toda costa. En el campo de batalla, Audie Murphy no solo resistió el avance enemigo, sino que se convirtió en la encarnación de un concepto que resonaría durante generaciones: el santuario defensivo, donde un solo soldado, por su fuerza de voluntad y decisión, se convierte en un muro viviente contra el indocente enemigo. Lo que los alemanes no se dieron cuenta en ese momento fue de que lo que parecía una posición vulnerable y condenada al fracaso en manos de Murphy se había convertido en un bastión impenetrable. No solo luchaba por sobrevivir, defendía una línea, una idea de resistencia que trascendía la razón militar. El santuario defensivo no era solo un punto estratégico, sino una filosofía de combate, donde la permanencia en el terreno se convertía en una afirmación de un propósito mayor. Murphy, al aferrarse a la M10 en llamas, enfrentándose a la muerte inminente con una determinación férrea, ha empezado a encarnar el arquetipo del soldado que se niega a echarse atrás, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Este acto no fue solo heroísmo, fue una transformación moral, una demostración de que la verdadera fuerza de un hombre no reside en su capacidad para luchar, sino en su capacidad para mantenerse firme cuando la victoria parece imposible. La diferencia entre retirarse por instinto y quedarse a propósito era lo que separaba al soldado común del héroe, y lo que hacía de Murphy un símbolo eterno. No se retiró porque su entrenamiento militar le indicara avanzar, ni por deseo de gloria personal, sino porque interiorizó el valor de mantener el propio puesto, de convertirse en parte de algo más grande que él mismo. Su acción en ese campo de batalla, con la decisión de llamar fuego de artillería sobre sí mismo para proteger a sus compañeros, reflejaba una profunda comprensión de su responsabilidad. Para Murphy, no se trataba solo de sobrevivir al combate, sino de asegurarse de que su compañía tuviera la oportunidad de resistir, de luchar más tiempo. Esto era, en esencia, lo opuesto al instinto humano básico de autopreservación. La batalla se convirtió en algo más que un simple enfrentamiento militar. Se convirtió en un punto de inflexión moral, donde la línea entre el soldado común y el héroe se difuminó, y la resistencia física dio paso a una resistencia psicológica inquebrantable. La imagen de Murphy, de pie solo sobre un cazatanques en llamas, se ha convertido en una narrativa arquetípica. La negativa a retroceder, incluso ante la muerte segura, era algo que pocos podían comprender del todo en aquel momento. Su estancia en el campo de batalla, contra todo pronóstico, le convirtió no solo en una figura respetuosa, sino en un icono, una representación tangible del ideal de resistencia. Esta negativa a abandonar la posición, a renunciar a su misión, cambió la forma en que el ejército de los Estados Unidos empezaría a entender la resistencia. Ya no se trataba de seguir órdenes o luchar por un objetivo estratégico. Era una cuestión de carácter, honor e integridad moral. Lo que ocurría en Holzbier no era solo un conflicto táctico, sino una redefinición de lo que significaba ser soldado, de lo que significaba mantenerse firme, incluso cuando todo a tu alrededor se desmoronaba. La comparación entre retirarse por instinto o quedarse por propósito fue crucial para entender el legado dejado por Murphy. El soldado común se retiraría por instinto, por miedo o por la lógica de la supervivencia. Pero el soldado que se queda a propósito, como Murphy, no se mueve por el miedo, sino por un sentido del deber,
por una misión mayor que él mismo. Esta diferencia es lo que definió los legados en la historia militar. Mientras que los alemanes, con su estricta doctrina, podían confiar en la superioridad numérica y la mecánica de combate, Murphy confiaba en su moral, su disciplina y el poder para mantener la posición, algo que ninguna estrategia ni números podían calcular. La ironía, por supuesto, es que, mientras los alemanes esperaban una victoria rápida y abrumadora, se enfrentaron a una resistencia que no podían comprender, la fuerza de voluntad de un solo soldado, que convirtió una línea defensiva en un símbolo invencible. Murphy se convirtió no solo en una figura de valor, sino en una representación de las cualidades que Estados Unidos había cultivado en su fuerza militar: la capacidad de aprender, adaptarse y, sobre todo, perdurar. Al final, la batalla de Holzbier fue más que una victoria estratégica. Era la prueba de que, a veces, la verdadera victoria no proviene de la capacidad de avanzar, sino del valor de quedarse, incluso cuando todo parece perdido. Como demostró Murphy aquel día, no es solo la capacidad de luchar lo que define a un soldado, sino la fortaleza de su moral y compromiso con la misión. Y a medida que el ejército estadounidense empezó a integrar esta lección en su doctrina, una estadística bélica llamativa empezó a aclararse. Las victorias se determinaban no solo por la cantidad de fuerza aplicada, sino también por la capacidad de convertir una batalla imposible en una afirmación de resistencia moral. Pero la verdadera profundidad de este cambio en la mentalidad militar estadounidense aún estaba por llegar, y el impacto de Holzbier en cómo el ejército estadounidense llegaría a ver la guerra de forma más estratégica y filosófica se revelaría en los años venideros, preparando el terreno para un nuevo enfoque del campo de batalla. Hoy, el campo de batalla de Holzbier, donde Audie Murphy destacó por su valentía inquebrantable, se conserva como un lugar de reverencia, no solo por la historia estadounidense, sino también por la memoria compartida entre los pueblos que vivieron aquellos momentos dramáticos. En el pequeño pueblo de Holzbier, en el corazón de Alsacia, se erigió un monumento en honor a quienes lucharon allí. No es solo un monumento físico, sino un espacio cargado de significado, donde el suelo que antes estuvo manchado por la sangre de la batalla, ahora sirve como depósito de memoria y reflexión. El terreno helado, que en el invierno de 1945 vio a un soldado solitario enfrentarse a fuerzas muy superiores, es ahora venerado como un lugar sagrado de memoria. Los árboles circundantes, las marcas de artillería que aún se ven en las rocas y el clima frío de la región hacen que el entorno parezca suspendido en el tiempo, como si de algún modo la lucha de Murphy y sus compañeros siguiera ahí, impregnada en la tierra. Cada año se celebran ceremonias silenciosas en el lugar, y los veteranos que participaron en ese combate, los hijos de los combatientes e incluso los visitantes alemanes, que en ese momento eran enemigos, se reúnen para rendir homenaje. La tierra, que fue escenario de muerte y destrucción, es hoy un símbolo de humanidad, donde el honor, el sacrificio y la memoria colectiva coexisten de forma respetuosa y silenciosa. El acto de venerar ese lugar no es un simple recordatorio de la guerra, sino un reconocimiento de la complejidad del conflicto, el dolor y la resistencia. Para los franceses, el memorial representa más que la lucha estadounidense por la libertad. Simboliza la resistencia conjunta contra la opresión, donde, incluso en tiempos de guerra, la humanidad encuentra formas de unirse, trascender el odio y preservar la memoria de los héroes, independientemente de su nacionalidad. La presencia de visitantes alemanes, que también participan en estas ceremonias, es una profunda expresión de esta silenciosa reconciliación, donde el campo de batalla, que una vez separó a los pueblos, sirve ahora como punto de convergencia para la reflexión y la construcción de una comprensión común de los horrores de la guerra. Los relatos de veteranos y sus descendientes refuerzan la importancia de Holzbier como un hito no solo para la historia militar, sino para la historia humana. Un espacio que enseña no solo sobre la guerra, sino también sobre el sacrificio, la paz y la necesidad de preservar las lecciones del pasado. En cada tributo, en cada silencio compartido en el campo, el memorial se convierte en un vínculo entre generaciones, recordando a todos que la verdadera victoria no está en conquistar territorio, sino en cómo afrontar el recuerdo de lo ocurrido, cómo aprender de ello y, finalmente,
cómo construir un futuro mejor a partir de ello. El campo de Holtzwihr, que fue testigo del valor de un soldado ante un ataque aplastante, se erige como símbolo no solo de resistencia, sino de humanidad. Y aunque el memorial se mantiene imponente, la lección que lleva no es solo sobre las hazañas heroicas, sino sobre la capacidad de transformar el campo de batalla en un espacio de reflexión y reconciliación. El impacto de esta transformación moral y simbólica, que resuena hasta hoy, refleja la capacidad humana para superar las sombras de la guerra y encontrar, en la memoria, una lección de unidad. Pero a medida que la guerra sigue siendo un recuerdo lejano, surgen nuevos desafíos. ¿Cuál será el legado duradero de Holtzwihr y qué representará para las futuras generaciones? La respuesta a esta pregunta se revelará en los próximos momentos, cuando empecemos a explorar cómo el recuerdo de esta batalla sigue influyendo en el pensamiento militar y en la filosofía de la resistencia en el mundo contemporáneo. Lo que ocurrió en Holtzwihr no puede reducirse a una simple victoria militar. Era una reafirmación de algo más profundo, más filosófico. Audie Murphy, luchando solo contra una fuerza inmensamente superior, ganó no porque fuera más fuerte o más hábil que sus enemigos, sino porque era, quizás, producto de una cultura impregnada de determinación. La verdadera victoria no fue en el número de enemigos derrotados ni en el grado de gloria atribuido a un solo hombre. Lo que Murphy demostró en ese campo de batalla fue que la guerra, al fin y al cabo, no pertenece a los más poderosos ni a los mejor equipados, pertenece a los más decididos, aquellos que, incluso en un escenario desesperado, se mantienen firmes, no por egoísmo, sino por responsabilidad de proteger a los demás que les rodean. No luchó por sí mismo ni por la fama. Luchó por los rostros de sus compañeros, por los hombres que dependían de su liderazgo y por aquellos que ya no tenían fuerzas para continuar. Esto es lo que hizo que su resistencia en Holtzwihr fuera tan única y tan emblemática. La batalla, que a primera vista parecía un enfrentamiento entre un soldado y un ejército, era en realidad la expresión de algo mucho mayor, de una cultura militar que valoraba tanto la vida de sus miembros que, ante el más mínimo signo de peligro, estaban dispuestos a arriesgarlo todo para protegerla. Murphy, en su heroísmo, no representaba solo la lucha de un hombre contra otro. Era el reflejo de un sistema que animaba a cada individuo a ir más allá de sus propios límites, a anteponer la misión, la unidad y la vida de los demás a su propia seguridad. Esta inversión del individuo al colectivo es, en última instancia, lo que convierte a Murphy no solo en un héroe, sino en un símbolo de una cultura que priorizaba el espíritu humano sobre la fuerza bruta, que veía el sacrificio no como una pérdida, sino como una afirmación del mayor valor de la vida. Lo que parecía un gesto de coraje, un hombre enfrentándose a un ataque invencible, era en realidad el resultado de un sistema militar integrado que reconocía el valor del espíritu colectivo, la disciplina y la preparación, no solo la fuerza física o la doctrina militar tradicional. Y así, Murphy se convirtió en algo más que un soldado o héroe. Se ha convertido en el emblema de una filosofía, la idea de que la verdadera fuerza no se mide por la cantidad de armas o la superioridad numérica, sino por la determinación, el sacrificio y la capacidad de luchar por algo más grande que uno mismo. El campo Holtzwihr, con sus marcas de fuego y hielo, es ahora un símbolo de esta lucha mayor, una batalla que, en su apogeo, trascendió lo físico y se convirtió en una lucha filosófica, una lucha por la humanidad, por la vida, por la supervivencia del vínamo espíritu. Pero con el paso del tiempo, la historia de Murphy también desafía a quienes la admiran a reflexionar sobre el verdadero coste de esta lucha y lo que realmente significa para el futuro. La tensión entre dolor y fuerza, entre la fórmula militar y el alma humana, seguirá resonando durante generaciones, y la cuestión de qué define realmente una victoria o una derrota está a punto de ser cuestionada una vez más. ¿Conoces a alguien que haya ocupado alguna vez un puesto por sí mismo? Quizá no en una trinchera, sino en una situación donde el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros, un momento crítico en el que el futuro de los demás dependía de la fuerza y determinación de una sola persona. Quizá fue en una familia donde, ante dificultades insuperables, alguien se mantenía firme por amor y responsabilidad. O quizá fue en un hospital, donde un médico, una enfermera o incluso un voluntario, ante el sufrimiento y el dolor, permanecían preparados,
enfrentándose a la adversidad, no por sí mismo, sino por quienes le rodeaban. Cuando pensamos en héroes de guerra, como Audie Murphy, a menudo ponemos a estas figuras en un pedestal, como si sus acciones estuvieran tan alejadas de la realidad cotidiana. Pero en el fondo, lo que Murphy hizo en Holzbier, ese acto de resistencia, de coraje implacable ante probabilidades abrumadoras, es algo que muchos de nosotros hacemos en nuestras propias vidas, en nuestras propias trincheras. No solo defendía un bosque, defendía la idea de que merece la pena resistirse por quienes quieres. La esencia del heroísmo, despojada de su gloria militar, es la misma que vemos en tantas situaciones de la vida cotidiana. A Murphy no le importaba la gloria. Se preocupaba por quienes estaban a su lado, por los rostros de sus compañeros soldados. Sabía que en ese momento, la resistencia no era victoria o derrota, sino mantenerse firme por algo más grande, algo más profundo que cualquier batalla. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de luchar, sino en la voluntad de resistir. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es tu trinchera? ¿En qué parte de tu vida te encuentras ante un reto que exige no solo tu fuerza, sino también tu coraje silencioso? ¿Dónde defiendes lo que es importante para ti, incluso cuando el camino por delante parece imposible? La batalla de Murphy es nuestra batalla, no porque todos estemos llamados a enfrentarnos a la muerte en un campo de batalla, sino porque todos enfrentamos momentos en los que debemos resistir, en los que debemos mantenernos firmes no por nosotros mismos, sino por algo que amamos, que necesitamos proteger. Nos dejó con una pregunta simple pero profunda que resuena. Cuando se necesita resistencia, ¿serás capaz de mantener tu posición, como él? La fuerza de un hombre en una trinchera se mide no solo por su capacidad de resistencia, sino por la razón por la que resiste. Y al acercarnos al final de esta historia, la reflexión sobre el valor de la resistencia, el sacrificio y el valor, nos lleva a un último cuestionamiento, algo que trasciende los campos de batalla y toca la parte más profunda de nuestra humanidad. La próxima revelación, que explora la transformación de la memoria en acción, llevará esta reflexión a una perspectiva aún más amplia, cuestionando el legado de Murphy y cómo él, incluso años después de su muerte, sigue inspirando las trincheras de la vida moderna. La batalla de Holzbier no fue solo una victoria estratégica, fue la clara demostración del colapso ideológico y militar de la Wehrmacht, enfrentada no a una fuerza superior en número o equipo, sino a la determinación irreprimible de un solo hombre, apoyada por una máquina industrial y logística que los alemanes no habían previsto. Cuando Audie Murphy decidió plantarse sobre un tanque en llamas, no solo defendía una posición física, sino una idea que Alemania, con su doctrina rígida y su dependencia de la superioridad numérica, no podía anticipar. Los soldados alemanes, acostumbrados a una resistencia aplastante, quedaron paralizados no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del espíritu humano, algo que la ciencia militar alemana no pudo calcular. Se enfrentaban a algo que no podían comprender ni combatir, la integridad moral y la determinación de un soldado que, en su soledad, encarnaba el poder de toda una nación, moldeada por su industria, su logística y su compromiso con la resistencia. La gran lección que nos deja la batalla de Holzbier es una lección universal. La logística determina la estrategia. En el campo de batalla moderno, no solo ganan los mejores soldados o las mejores armas, sino la capacidad de mantener e integrar estos elementos de forma coordinada e implacable. La fuerza de Murphy, su capacidad de resistencia, no era el resultado de una habilidad mítica ni de una oportunidad improbable. Era producto de una máquina de guerra que había aprendido a integrar recursos, a maximizar el impacto de cada elemento, a coordinar cada disparo, cada movimiento y cada decisión. La victoria no residía en las armas que empuñaba, sino en la infraestructura invisible que las sostenía. Artillería de precisión, munición implacable y comunicación en tiempo real. La logística, más que cualquier táctica, era lo que aseguraba que un soldado de 50 kilos pudiera mantener su posición contra 250 enemigos y 6 tanques. Cuando un oficial alemán reflexionó más tarde sobre ese día, afirmó: «Fuimos derrotados por camiones y comunicaciones». La ironía de su derrota no residía en los fallos de su estrategia,
sino en la subestimación del poder invisible de una máquina de guerra industrial. Si te sorprendió la magnitud de esta revelación, si los números y la realidad de los hechos te conmovieron, dale like y suscríbete al canal para apoyar nuestra investigación y la búsqueda de la verdad histórica. Comenta sobre cuál es el hecho más impactante que descubriste en este vídeo y toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador que vamos a compartir. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla, una historia que también desafía la lógica y redefine el concepto de resistencia y estrategia en tiempos de guerra. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble y sigue explorando el impacto de las fuerzas invisibles que han marcado la historia militar.